Buenos días a la gente que acaba de levantarse e integrarse esta mañana. Buenos días a Germán Marte. Él está en la sala de redacción del periódico El Día. Germán, ¿cómo estás? De nuevo. Muy bien, Edith. Buenos días a todos de nuevo. Bueno, estoy bien, me siento bien, como siempre, aquí, al pie del cañón, ya lo sabes. Quería decir, Edith y compañeros allá en el estudio, que el periódico El Día trae una información sobre una decisión que habría tomado el Tribunal Superior Administrativo en cuanto a que las AFP deberían reponer un dinero que se había descontado por un tema de devaluación de la moneda o apreciación del peso, mejor dicho, y con la consecuente devaluación del dólar, que se había descontado un dinerito en los fondos de cada uno de nosotros. Esa es una información que ha dado el diputado Pedro Botello, una decisión que ellos habían apelado ante el Tribunal Superior Administrativo. Así que eso, de confirmarse, porque ellos han apelado a la decisión, sería muy positivo. Otra cosa que no puedo dejar que pasen los días sin tocarlo, sería, yo pienso que hay un viejo adagio que dice que honrar honra, y yo pienso que es justo reconocer o recordar un hecho histórico, y es la fundación del periódico El Nacional, un 11 de septiembre, hace ya 56 años, de 1966. Quiero decir que, tal como señala el editorial de ayer del periódico El Día, fue una actitud valiente de un periodista modelo para muchos de nosotros, el doctor Rafael Molina Morillo. Su revista, la revista Ahora, que fue un medio que claramente estuvo del lado de los constitucionalistas en la contienda, en la Revolución de Abril de 1965, Guerra Civil, que devino luego en Guerra Antiimperialista, sufrió un atentado, el peor atentado en ese momento, 5 de octubre de ese año. Le dinamitaron este mismo local donde estamos nosotros, bueno, era más pequeño, pero aquí mismo, le pusieron dinamita y volaron las instalaciones de la revista Ahora por su posición cardinal a favor de la patria. La respuesta del doctor Molina Morillo, a quien yo quiero reconocer, a pesar de su partida hace ya 5 años, fue contundente. No solo reabrir la revista Ahora, sino también salir con un periódico diario, y ese es El Nacional, que aún está, permanece como el único vespertino en la República Dominicana, un baluarte de la democracia, un símbolo del periodismo en la República Dominicana, y eso fue fundado por el doctor Molina Morillo. Así que nuestro reconocimiento a través de su director, Bolívar Díaz, el actual director, y su propietario, José Luis Corripio Estrada, y a todo el personal que ahí está. Hay que recordar que dentro del equipo del Nacional, además del doctor Molina Morillo y su director Freddy Gatón Arce, estuvieron personas que están ahí todavía con nosotros, como por ejemplo Brinela Fernández, perdón, y también, oye esto, Edith, estuvo nuestro Uchi Lora, también estuvo ahí, fue parte del Nacional de Ahora. Así que nuestra felicitación a todos los periodistas, a los canillistas, a todo el equipo y a los propietarios, a todo el equipo de El Nacional. Una noticia en el plano internacional que no puedo dejar de pasar tampoco, Edith, es la muerte ayer, el asesinato ayer, cruel asesinato. El periodismo siempre está en la candela. Y en Haití más. Un grupo de 7 periodistas fueron a la zona de Cité Soleil, es el barrio más populoso de Haití, más de 500.000 personas viven allí en condiciones que usted no se imagina. Y bueno, ellos fueron a hacer un reportaje sobre los familiares, una niña cuyos padres fueron asesinados. Pues resulta que en medio de su trabajo se produjo un enfrentamiento entre bandas, tuvieron que salir corriendo, 5 de ellos lograron salvar, pero 2 fueron heridos de bala y luego quemados. Triste situación, lamentable para Haití, digno de mejor suerte, y que lamentablemente no sale de una. Bueno, pues nada, gracias, Germán. Vamos a seguir contigo un momentito. Sí quiero decir que en el día de ayer
hubo una presentación de la situación de los planteles escolares en República Dominicana. Fue una reunión convocada por el presidente de la República. Se invitaron a los distintos medios de comunicación, estaban la mayoría de los directores de medios, comentaristas de programas de televisión, y yo estuve ahí y quiero hacer un resumen breve de lo que ahí se dijo con respecto a un tema que interesa tanto a la gente. Lo primero que sabemos es que hay déficit de aulas, que en este momento el gobierno lo atribuye a que muchos colegios privados, no están cuantificados, pero colegios privados quebraron en la pandemia, entonces se cerraron las puertas. Ahora habrá un incremento de alumnos también porque van a recibir a niños menores desde los 3 años de edad. Lo primero es decir que hay edificios escolares, escuelas, que están en construcción desde la época de Hipólito Mejía, algunos, desde el gobierno de Hipólito Mejía 2004, que muchos de los planteles escolares que fueron iniciados por el presidente Leonel Fernández posteriormente, que ganó la presidencia, tampoco fueron continuados, y que hay una parte importante también de edificaciones escolares del gobierno de Danilo Medina que entraron en una serie de irregularidades que no continuaron, y hay situaciones diversas que quisiera decirles. Ha sido, dice el gobierno, difícil para ellos en el sentido de que hay una ley que dice que no se puede sobrepasar el 25% del presupuesto para hacer una obra. Entonces, como han pasado los años en muchos de estos procesos, obras que han perdido incluso dinero, se sobrepasaba por mucho esa cantidad, tuvo que hacer una ley especial. El gobierno decidió seguir adelante con todos los contratistas que estaban del gobierno pasado porque era absolutamente difícil rescindir esos contratos, y sobre todo porque habían algunos de ellos que habían recibido dinero y había una deuda de 3.200 millones con el Banco de Reserva. Ahí está el encuentro del día de ayer, 3.200 millones. Entonces lo que hizo fue, bueno, vamos a seguir, y uno de los aspectos que él decía es no quería tener sobre su cabeza, sobre su conciencia, cualquier situación que se presentara con un contratista de esto, que sabemos que incurren a veces en gastos y que tienen una expectativa. Pero le voy a decir de lo que se encontró. El 95% de las edificaciones escolares que estaban pendientes encontraron que sobrepasaban el 25%, es decir, para poder seguir la obra. Por lo tanto, se hizo una ley. 718 escuelas en construcción, de los cuales 342 están en proceso. Habían 376 escuelas sin solar, 346 escuelas sin solar. 342, calcula el gobierno, no se pueden terminar. Hay 164 retomadas en este momento que se están terminando la construcción. Eso después de la ley que fue a mediados del año pasado. Tenemos, por ejemplo, que habían 62 escuelas sin terrenos, o sea que dijeron, se van a construir estas escuelas, 62 sin terrenos, de las cuales 41 contratistas le habían dado dinero. O sea, tenías... Sí. Es como la canción esa que dice, pintó estrellas en el aire. O sea, usted le paga a alguien que no tiene terreno, voy a construir una casa y se lo doy al ingeniero, pero no tengo el terreno, es una cosa loca. Lo que pero, se construyeron fueron castillos. Sí, castillos en el aire. 41 contratistas con avances, a veces de 18 millones o más, por escuelas que no tenían terrenos. 34 escuelas de las que estaban en proceso con problemas legales con los solares. Hay muchos problemas con solares, que no estaba clara su propiedad, situaciones de este tipo. Hay 144 proyectos que están en rescisión por diferentes motivos. Por ejemplo, ya han logrado rescindir 37, hay 107 en proceso. Hay algunos de estos, por ejemplo, que ha muerto el contratista o que el contratista vive en los Estados Unidos. La otra cosa que encontraron es que cuando llaman al segundo contratista, porque eran sorteos, al segundo, hay algunos de esos segundos que nunca supieron que tenían beneficio de una obra en segundo lugar. Pusieron algunos ejemplos que yo lo tomé porque me llamó la atención. Por ejemplo, una escuela en La Romana detenida, de 24 aulas, detenida por 7 años, y que se le entregó la mayor parte del dinero, 95%, y está paralizada. Hay de entre 12 a 15% de los contratistas que están en rojo, es decir, que se le ha pagado de más, pero la obra no está, y están descapitalizados en algunos casos. Mencionaron algunas escuelas específicas. Yo me quedé, por ejemplo, con una escuela en ejecución donde el solar, como la valla, ¿no? El muro cuesta más que la escuela.
La escuela es de 6 aulas y entonces el muro cuesta más que la escuela. Un politécnico que está casi frente a otro en San Pedro de Macorís, que hubo que entregársela a Infotet, el local. Una escuela en Bonao, que está al lado de una fábrica y que se ha dicho que afecta a los menores cuando fueron a estudiarla y se le ha dado también Infotet. Ese es el tipo de situaciones que se encontraron. 10 contratistas que se niegan a firmar ver la manera en que van a redefinir. Entonces, vamos a ver, se han terminado unas 20 escuelas, piensan que al final del año tendrán 65 escuelas terminadas, y que son centros que tienen por generalidad una de las características malos manejos económicos, y se le preguntó y ellos dicen que han dado información al Ministerio Público. No me queda claro y no creo que existiera que fuera que el Estado se querellara, sino que el Ministerio Público requirió información sobre procesos escolares y que dicen que se le ha entregado al Ministerio Público información porque ahí se violó la ley en muchos aspectos. Dos comentarios, Edith, muy importantes. Da la impresión, cuando me enteré que ocurrió esa reunión, no estuve, estabas tú, y que había ocurrido esto, da la impresión que los 2 años de Furcal fueron una especie de hoyo negro donde no pasó nada. Bueno, eso lo voy a explicar si quiere, porque se lo preguntaron. Sí, no, eso es importante porque se supone que muchas de estas cuestiones, yo entiendo que algunas tomó tiempo, pero me está preocupando de que obras que vienen de la época incluso de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández no se haya emprendido alguna acción para ir avanzando. Le voy a comentar. Sí, si usted quiere le contesto eso número uno para que sea puntual. Porque esa fue una preocupación y una periodista le preguntó al presidente. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenía un problema legal. Un problema legal. Dice, no se podía violar la ley. Él dijo, aquí nadie, lo dijo literalmente el presidente, aquí nadie estaba dispuesto a violar la ley. Entonces la ley dice que usted no puede exceder el 25%. Yo sé que Furcal tiene muchas fallas, pero parece que esa no era atribuible a él. Entonces, hasta que no tuvieran una ley, buscaron una salida. Y había gente del gobierno que incluso no estaba de acuerdo con la ley. Y ahí aprobaron una ley, la ley 118-21, que la podemos buscar, que autoriza, y el proceso comienza de nuevo. Y explicaron cómo es la burocracia. La burocracia es pesada en el Estado. Esa ley llegó apenas creo que en septiembre del año pasado. Muy bien. Y entonces ahora, después de eso, están llenando todo ese trámite para liquidar, para reformular y para hacer nuevos contratos. Entonces vamos a mi segunda objeción. Segundo punto. Aún esa explicación, Edith, no me termina de convencer muchos aspectos de esto, porque recuérdense que mucho de esto se desata a partir de tratar de sacarle 4.000 millones de pesos a educación. No olvidemos de eso. Todo esto viene como jalándose una soga y las cantidades me llaman la atención cómo se aproximan a ese monto. Lo segundo, Edith, que esto sí es importante, ningún empresario privado le hacen eso. Ah, no, eso claro que entonces, no, al Estado. Tanto que habla este gobierno de la alianza público-privada, es hora de que el Estado tenga contratos tan eficientes como el sector privado. A ningún empresario privado no es verdad que le van a salir con una tontería como esa de que contrató una obra, se previó de que tuviera el solar y todo. Entonces da la impresión que al Estado lo que se va es a estafarlo y sacarle dinero, que no es dinero del Estado, es dinero nuestro. El tema de educación, y hay análisis que se están haciendo de gran envergadura desde el inicio del 4%, pareciera ser lo que decía el ministro nuevo, Ángel, una especie de zafacón donde miles de millones de pesos van cayendo ahí, se pierden y nadie sabe a dónde va a parar y los niños y niñas siguen sin aprender a leer y escribir. Es que eso es muy delicado. Lamentablemente, Edith, el tema de la transparencia. No, lamentablemente, Edith, no, a mí no me ha pasado nada. El tema de la lamentablemente el diálogo que estamos teniendo. No, yo sé, yo puñedo. Pero el tema de la transparencia en cuanto al manejo de recursos en el Ministerio de Educación, que es el ministerio que más dinero recibe en nuestro país, ha sido una constante desde que se dio ese incremento al Ministerio de Educación. Hemos venido enfrentando el tema de la falta de transparencia y también que muchos ministros, o algunos ministros, vamos a decir, porque no han pasado tantos, pero que
ciertos ministros utilizan esa plataforma como una especie de palanca para otros cargos. Esto lo hemos dicho aquí en el programa, y no solamente aquí, sino que lo han dicho en otros medios también. Entonces, si no tenemos esa garantía de que el dinero que se utiliza en educación sea un dinero que bien transparentado, que se explique a la población, mire, recibimos 50 pesos, estos 50 pesos, 25 van para tal cosa, 5 van para esta escuela y demás. Si no tenemos esa garantía, el 4% lamentablemente no sirve de nada hasta este momento. Porque, y lo dijo el ministro nuevo de Educación, ¿ha sido un zafacón? Sí. Hasta el momento ha sido un zafacón, se ven los resultados en cuanto a términos de educación. Seguimos siendo un país que no tiene una educación que podamos salir a otro país a exponer lo que sabemos o a quedar bien, quedamos siempre por debajo. Entonces, el tema del gasto, primero la calidad del gasto y segundo la transparencia, es muy importante cuando se habla de temas de educación. Y algo que decía David era que este comentario, tal vez, que esta reunión que hizo el presidente Luis Abinader surge luego de ese gran ruido que tuvo en estas semanas por motivo del intento de bajarle presupuesto a educación. Entonces yo pienso que si bien él expone, el presidente, una gran necesidad de nuestro país, y también un tema que hay que investigarlo, el Ministerio Público tiene que investigar esta denuncia que hace el presidente Luis Abinader. Él expone eso, se exponen también necesidades. Ayer leía que faltan 187,000 butacas en el país y que se hizo una licitación de emergencia para conseguir 35,000 butacas. Aparte del tema de las butacas, también está las escuelas paralizadas, hablaban de escuelas paralizadas en la región este. Por igual tengo noticias de escuelas paralizadas en Santiago, así también el tema de los alimentos y muchas otras situaciones que se van sumando al Ministerio de Educación. Esto le demuestra, y quiero que el presidente y también el director general de presupuesto y demás sepan y les demuestra a ustedes que se necesita no solamente el 4% para educación, sino que se necesita mucho más, porque esto evidencia que hay problemas aquí. La educación lamentablemente no está bien. Tenemos muchas faltas, tenemos muchas deficiencias y todo esto que están sacando a flote ahora, ya sea por el ruido que hubo en estas semanas pasadas o no, evidencia que hay un problema en nuestro país y que hace falta recursos. Y finalmente, Edith, ayer vi al Joel Santos, el ministro de la Presidencia, que decía, bueno, lo que pasa es que el Ministerio de Educación recibe unos 200,000 millones de pesos y 4,000 millones de pesos representa apenas un 1 punto y algo por ciento. Entonces yo digo, pero ¿será que no están viendo la cara de qué? Porque todavía insisten de parte de la presidencia en decir, bueno, es que 4,000 y pico de millones de pesos eso no es nada. Eso es paja de coco. Señores, eso que trató de hacer el gobierno aquí es un insulto, no solamente a las generaciones que están ahora, sino a esa lucha que se hizo hace algunos años por el 4%. Nos estaban viendo la cara como que aquí se puede hacer cualquier cosa y quitarle 4,000 millones de pesos, porque eso no es nada al presupuesto de educación. Eso podía pasar desapercibido. Lo bueno fue que nos pusimos, nos paramos, el pueblo se paró y le dijo no. ¿Tú sabes qué? Eso no se puede hacer, porque aquí hay muchas necesidades y la juventud, los niños, los adolescentes de este país necesitan apoyo del Estado. Mira, entonces, es increíble que se está haciendo este tipo de cosas. Es evidente que el tema del ruido que surgió motoriza la necesidad del gobierno de explicar lo que ha pasado con las escuelas. Ahora, el tema de las escuelas y de las decisiones que se han tomado son públicos. O sea, no es algo que lo descubrimos ayer. Se aprobó una ley, la 118-21, ustedes la pueden buscar, se aprobó en el Congreso Nacional. En ese momento quizás no le dimos la relevancia de conversarlo, de decir, miren señores, hay una cantidad importante de escuelas, unos 700 escuelas, que su presupuesto para continuarlo superaba con mucho, el 95% de ellas superaba el 25% necesario, entonces hicieron la ley. Hay el tema de las butacas, y que tú lo mencionas, aprovechamos porque ahí estaba el ministro de la Presidencia, por supuesto, estaba el director de compras y contrataciones que explicó los pasos que se están dando para llenar los requerimientos y el proceso, estaba el ministro de Educación y estaba el presidente de la República. Y aunque ellos hicieron una disposición bastante amplia y larga, que por cierto yo pienso que puede ser incluso pública,
Yo he visto exposiciones como la que se hizo ayer en el Palacio Nacional, por ejemplo, la he visto en otros países que se hace a la gente para que puedan entender, los diferentes ministros acompañados del presidente, explicarle claramente. Ellos respondieron preguntas. Y una de las preguntas que se le formuló fue el tema de las butacas. El actual ministro de Educación dice que encontró problemas con el tema de las butacas, que hay algunas empresas que han incumplido los términos en los que fueron contratados para suministrar las butacas y que de hecho están procediendo a someter a la justicia a aquellas empresas. Le hablaron ya de sometimiento y en virtud de eso ya hay uno que devolvió. Una empresa devolvió el dinero. 14 millones de pesos que había recibido. Claro. Yo no Señores, puedo. pero... Entonces están devolviendo. El gobierno está recurriendo ahora a que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas tiene talleres para hacer butacas. Tenemos un déficit importante de butacas y de espacio para estudiantes porque pidieron más. A mí me llamó la atención una cosa que decía. El cúmulo de estudiantes que están sin cupo está ocurriendo sobre todo en zonas urbanas, el Gran Santo Domingo, Santiago, y en las zonas de mayor movimiento económico que reciben niños por la migración. Por ejemplo, Higüey. En Higüey, solo en Higüey, hay 8,000 estudiantes pendientes de cupo. ¿Sabe lo que eso significa? Entonces, dice que es una situación que hay varios factores. El mismo hecho de que las escuelas no estuviesen limitadas, lo que contaba, pero el factor más relevante que está diciendo el gobierno es el tema de los colegios privados, que me parece necesario que hablemos con los colegios privados, porque muchos colegios privados quebraron. Las instalaciones de colegios. Perdón, colegios privados, por supuesto, que llamaríamos pobres, o sea... Chiquitos, pero que resolvían un problema. El problema es que con la pandemia, estos colegios, estamos hablando de colegios que no tienen grandes presupuestos y que cobran muy poco, no podían sostener todo el tema de lo que significa la plataforma virtual, etcétera, etcétera. Además, uno de los problemas que ocurrió con el aumento salarial del sector público de los maestros es que muchos maestros que estaban en el sector privado, que ganaban más que en el sector público, como el sector público se dispararon los salarios, prefirieron irse al sector público. No es una tontería, o sea, el sector de la educación privada, de los colegitos más pobres, me estoy refiriendo, que son la inmensa mayoría, perdieron a sus mejores maestros porque acudieron al sector público, les convenía mucho más, concursaron y están ganando un buen salario. Eso viene de atrás. Sí. Ahora con la pandemia se agravó. Porque tú sabes lo que era invertir en una plataforma, garantizar que todos los estudiantes tuvieran acceso a eso. La mayor parte de los colegios más pobres no pueden. Y que los más pobres viven como se vive pobremente, que es que cocina lo que hoy, ganas hoy, cobras hoy para comer hoy. Para comer hoy, ya. Entonces, que no tienen... Mire, y están alquilando ciertas estructuras de colegios para poder responder a eso, también contratando personal docente, son muchos frentes abiertos en el área educativa. Dice que la mayor parte de las obras de las edificaciones escolares se hicieron sin diseño estructural, sin estudio de suelo, seleccionada por sorteo. Entonces ahora se están haciendo los estudios de suelo. Yo sé que eso es así porque, por ejemplo, en el Seibo yo conozco una comunidad donde la escuela se la construyeron a 5 kilómetros a la gente, porque a 5 kilómetros estaba el solar del compañero del partido al que querían comprar el solar. Entonces era todo así. Sí. Hay una señora, por ejemplo, se salieron algunas anécdotas, una señora de 80 años que tiene una construcción de una escuela, ella ganó. Yo no tengo nada contra una gente de 80 años, obviamente, pero ella ganó en el sur. Y ella dice, pero no, yo no puedo ir para el sur. ¿Ella vive dónde? Aquí en Santo Domingo. Le dieron la obra, pero ella dice, póngamela más cerca, porque realmente nunca hubo un compromiso cierto de tener una obra. Entonces, en ese momento, y pagaban el dinero. Pero yo creo... hubo un caso ahí en la zona anexa al río, los barrios del río de Osama, donde iban a hacer una escuela en un terreno cenagoso. Y entonces la propuesta era, ya que no la escuela se iba a hundir, ahí mismo meter unos pilotos y gastar todos los millones del mundo en unos pilotillos para hacer la escuela. Cuando dice que se gastaba más en resolver el problema en escuelas que se contrataron en Laguna. Pero eso igual que la Nueva Victoria, entonces. Exactamente. Entonces, eso es un proceso penal. La verdad que el Ministerio Público no tendrá chance, pero dice que el Ministerio Público ha recibido información. Bueno. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Tenemos mucho más. Bueno, hay contratistas que se niegan a firmar, son 10. No sé qué va a pasar con ellos. Hay 62 que personalmente el presidente ordenó, lo dijo, suspender la contratación.
y hay otros que han fallecido. Entonces es un proceso como que está. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa tenemos más. Una de las cosas que tenemos es a Germán Marte, desde la sala de redacción del periódico El Día. Les recordamos que hoy estará aquí la directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud, cualquier pregunta que tengan. También el médico responsable del área encargada de salud mental en esa dependencia importante de nuestro país. Vamos a hacer la pausa y regresamos de una vez. Digo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.